En la lección anterior nos encontramos con unos muchachos jóvenes sorprendentemente maduros. Habían estudiado la lengua de los caldeos, su literatura, su ciencia, y habían pasado su examen de una manera excelente. Ahora trabajaban en el palacio del rey, junto con otros eminentes sabios. Hay que recordar que en aquel entonces, unos 600 años antes de Cristo, no se conocía la ciencia tal y como la conocemos hoy. Los sabios no se dedicaban a formar teorías y a demostrarlas mediante rigurosos métodos científicos. Los sabios de aquel entonces mezclaban sus observaciones con diversas especulaciones religiosas, con magia, astrología y con varias formas de hechicería. De todos modos, estos eran en aquel entonces los consejeros de los reyes. Cuando surgía alguna decisión importante que hacer o alguna situación difícil de entender, los reyes consultaban magos y hechiceros en busca de seguridad. Con frecuencia, los reyes de los pueblos antiguos no eran las personas más inteligentes y brillantes del mundo. Eran buenos líderes militares o políticos que con violencia, engaño, oportunismo habían alcanzado el poder y habían acumulado el poder. Con frecuencia, estos reyes se rodeaban de religiosos, de magos, de hechiceros, para que los adularan y para que les auguraran el más grande éxito. Daniel y sus amigos eran parte de ese grupo de asesores del rey Nabucodonosor. Ellos, en la cultura babilónica, no eran más que brujos sabios, magos sabios. Nabucodonosor los había entrevistado y se había quedado sorprendido con sus conocimientos y su sabiduría. Pero él tenía sus sabios y sus hechiceros de confianza, a quienes les consultaba directamente y frecuentemente. Daniel y sus amigos en realidad no tenían nada que ver con las supersticiones de la religión caldea, ni con los rituales mágicos que practicaban, ni creían tampoco, ni participaban en la astrología. Su sabiduría venía de otra parte, pero eso, claro, el rey no lo sabía. En el capítulo 2 del libro de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño muy extraño. Era uno de esos sueños extraños que lo dejan a uno despierto por el resto de la noche con el corazón en la mano. Obviamente, el rey mandó llamar a sus sabios y adivinos, aquellos que eran de su confianza, porque quería saber el significado de sus sueños. En Daniel capítulo 2, versículos 1 al 2, encontramos esta historia. Sin embargo, el asunto es delicado. ¿Cómo podía Nabucodonosor estar seguro de que la interpretación de su sueño era verdadera y no era una respuesta inventada por los sabios adivinos? Algo le decía al rey Nabucodonosor en su interior que cualquiera se puede inventar una interpretación aparentemente inteligente de cualquier sueño. Por eso, él tuvo la siguiente conversación con sus sabios. Vamos a leer Daniel, el capítulo 2, versículos 13 al 11. Voy a estarles leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Dice, tuve un sueño y me preocupé al no saber lo que significa. Como los sabios hablaban arameo, le contestaron al rey en ese idioma. Nosotros estamos para servir a su majestad y le deseamos muchos años de vida. Si su majestad nos cuenta su sueño, nosotros le diremos qué significa. Versos 5 al 6. Pero el rey les contestó, ya he tomado una decisión.
si ustedes me dicen lo que soñé y lo que el sueño significa, yo les daré muchos regalos y haré que todos les rindan honores. Pero si no me dicen lo que soñé, ni lo que el sueño significa, mandaré que los partan en pedazos y que conviertan sus casas en un basurero. Más les vale, entonces, decirme qué fue lo que soñé y qué es lo que quiere decir. Versículo 7. Los sabios volvieron a decirle, si su majestad nos cuenta lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero, miren la respuesta del rey en los versículos 8 al 9. Creo que ustedes lo que quieren es ganar tiempo. Se están poniendo de acuerdo para decirme puras mentiras. Pero mi decisión no va a cambiar. Díganme qué fue lo que soñé y así yo sabré que ustedes son verdaderamente capaces de decirme lo que significa el sueño. Si no me lo dicen, mandaré que los castiguen a todos. Verso 10. Los sabios se defendieron. Nunca ningún rey, por más poderoso que fuera, les ha pedido a sus sabios y adivinos responder algo tan difícil. Ni hay nadie en el mundo capaz de adivinar lo que su majestad quiere saber. Tal vez los dioses podrían darle una respuesta, pero ellos no viven en este mundo. Miren, el rey quería una respuesta real. Si ustedes me dicen lo que soñé, yo sabré que me están diciendo la verdad. Y entonces podré confiar en su interpretación. Pero si no me dicen lo que soñé, no tendré ninguna garantía de que la interpretación sea verdadera. Los magos insisten en que el rey les diga el sueño para poder ellos averiguar lo que significa. No, aquellos magos, ellos tenían sus libros en los que podían consultar el significado de los distintos símbolos de los sueños. Por generaciones, otros sabios, antes que ellos, ya las habían escrito. Hoy en día también hay muchos libros que interpretan los símbolos de los sueños. Pero la prueba definitiva de la veracidad de todas estas interpretaciones estaba en su correspondencia con la realidad. El sueño de Nabucodonosor fue real. Y solo si ellos lo pueden decir a Nabucodonosor qué fue lo que soñó, el rey puede tener la seguridad de que sus sabios y magos saben lo que están haciendo y lo que están diciendo. La prueba que exige Nabucodonosor es efectiva. Si los magos le pueden decir qué fue lo que soñó, es obvio que tienen acceso a un conocimiento sobrenatural, como pretenden ellos tenerlo. El problema es que, dicen los magos, no hay nadie en el mundo capaz de adivinar lo que el rey pregunta. Los magos reconocen que tal vez los dioses podrían darle una respuesta. Pero, dicen ellos, los dioses no viven en este mundo. Esta confesión es clave en la historia de este capítulo. Ahí está la diferencia entre los sabios y adivinos caldeos y Daniel y sus amigos. Mientras los dioses de los caldeos pertenecen a un mundo remoto y rodeado de especulaciones y sin fundamentos reales, el Dios de Daniel y sus amigos es un Dios accesible y sus obras se manifiestan en la realidad. La reacción de Nabucodonosor es despótica y brutal. Él ordena que todos los sabios y hechiceros sean hechos pedazos y que sus casas se conviertan en basureros. Él concluye que este grupo selecto de asesores en realidad no sirve para nada. Es más, puede ser hasta un peligro para la estabilidad política de su gobierno y decide que hay que eliminarlos. Leamos los versos 14 al 19. Están los versos 14 al 19. El jefe de los soldados del rey, que se llamaba Arioc, se dispuso a matar a todos los sabios de Babilonia. No era una tarea agradable ni fácil.
Pero Daniel fue a verlo, dice la Biblia, y con mucho tacto le preguntó por qué había ordenado el rey matar a todos los sabios. En cuanto Arioc le explicó la razón de la orden, Daniel fue a hablar con el rey y se comprometió a explicarle el significado del sueño. Pero le dijo que para eso él necesitaba un poco de tiempo. En los versículos 17 al 18 dice que Daniel se fue a su casa y allí les contó a sus amigos lo que estaba pasando y también les pidió que oraran a Dios por él para que no les pasara nada, ni a él, ni a ellos, ni al resto de los sabios de Babilonia. El versículo 19 nos dice que esa misma noche Dios le ayudó a Daniel y le declaró el misterio de su sueño. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la noticia corrió y Daniel se enteró de que Arioc tenía la orden de despedazar a todos los sabios y magos del reino. Valientemente este joven de unos 18 o 20 años fue a hablar con Arioc. Él le explicó lo que estaba pasando y por qué Nabucodonosor había dado tan drástica orden. Daniel entonces, de nuevo armado de valor, fue a hablar con el rey y le pidió tiempo para resolverle su pregunta. Era obvio que únicamente Dios podía resolver este asunto. Así que, habiéndole concedido tiempo el rey, Daniel fue a ver a sus amigos y les pidió que oraran y ayunaran al respecto. La oración y el ayuno de Daniel y sus amigos son claves en esta historia. Aquí podemos ver muy claramente la diferencia entre la perspectiva que los babilonios tenían del mundo y los fieles del pueblo de Dios. Las circunstancias sociales en las que en algún momento dado tengan que vivir los creyentes en Dios pueden ser abrumadoras. Pero la salvación está en que estos no pierdan en ningún momento la perspectiva de la realidad. Daniel y sus amigos estaban rodeados de brujos, hechiceros y astrólogos. Vivían en una sociedad idólatra, pagana, con un gobernante tirano y cruel, pero no perdieron de vista qué es y cómo es en realidad el mundo. Dios es el creador y el mundo y todo lo que hay en él le pertenece a Dios. Dios interviene en su mundo con una voluntad soberana. Daniel y sus amigos no orquestaron una revolución contra el imperio babilónico, tampoco se enfrascaron en interminables debates sobre cuál es la religión verdadera, sobre si la religión caldea era cierta o no. Ellos simplemente mantuvieron la perspectiva, la visión de su fe y en el momento oportuno marcaron con sus hechos la diferencia. Cuando Dios le reveló el misterio a Daniel, inmediatamente Daniel le agradeció a Dios. Vamos a leer los versículos 20 al 23. Daniel dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y da conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo que está profundo y escondido. Él conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, yo te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel está feliz. Se acuerda del Dios de sus padres, que le inculcaron la fe que sus padres le inculcaron. Entonces, inmediatamente, después de reconocer que todo viene de Dios y de darle gracias a Dios, Daniel fue a buscar a Arioc
para decirle que estaba listo para resolver el asunto del rey. Arioc, por su parte, aprovechó la situación para darse un poquito de crédito. Él, ¿no? Fue ante el rey y le dijo, tengo aquí un jovencito, y yo lo he encontrado de los que trajimos de Judá. Él dice que él puede decirle a su majestad qué significa su reino. Ahí dice Daniel capítulo 2, versículo 25. Veamos ahora el versículo 26. Entonces el rey le dijo a Daniel, ¿así que tú vas a decirme qué soñé y lo que significa mi sueño? La respuesta de Daniel aquí es muy significativa. En ningún momento Daniel, este jovencito, se atribuyó un conocimiento especial alguno. Él le respondió al rey de la siguiente manera: no hay ningún sabio ni adivino capaz de adivinar lo que su majestad quiere saber. Yo mismo no soy más sabio que nadie, pero en el cielo hay un Dios que conoce todos los misterios. Eso dice Daniel capítulo 2, versículo 27 al 30. Es decir, hay un Dios de verdad en el cielo, que no es como los dioses en los que creen los caldeos. Él es un Dios de verdad que sabe todo lo que pasa. Es un Dios de quien no se pueden esconder ni siquiera los pensamientos y las imágenes que vienen a nuestra mente en nuestra alcoba privada, en la intimidad de nuestra cama. Nabucodonosor, verdaderamente sorprendido, escuchó cómo Daniel le decía incluso lo que estaba pensando antes de quedarse dormido. Veamos lo que dicen los versículos 29 al 35. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. Verso 30. En cuanto a mí, me ha sido revelado ese misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro vidente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Versículo 31. Usted, oh rey, tuvo una visión en la cual había una gran estatua. Y esta estatua era enorme y su brillo era extraordinario. Y estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos eran de bronce. Y sus piernas y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Y usted la estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como el tamo en las eras de verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Dios le había revelado a Nabucodonosor en este sueño lo que iba a acontecer en el futuro. En los versos 36 al 45 tenemos la interpretación completa del sueño. Esa enorme estatua representaba una sucesión de reinos. Materialmente hablando, estos reinos pueden parecer cada vez más grandes, más gloriosos, más fuertes, más poderosos. Pero desde el punto de vista espiritual, estos reinos no progresan, sino que se van deteriorando cada vez más.
del oro a la plata, al bronce, al hierro y al barro. La cabeza de la imagen es de oro puro y representaba el imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata representaban al imperio medo-persa. Cuando los medo-persas subieron al poder y conquistaron a los babilonios, Daniel todavía estaba vivo. Él debía tener por ahí 80 o 90 años. Se había hecho ya viejito allá en Babilonia. Pero, ¿cuáles eran los otros dos imperios? ¿Qué representaban en la imagen? Los lectores de este capítulo, en el futuro, debían reconocer los tiempos y las señales para poder interpretar correctamente lo que había dicho Daniel. El tercer reino, representado por el vientre y los muslos de bronce, era el imperio griego. Y Jesús y los escritores del Nuevo Testamento entendieron que el cuarto reino, representado por las piernas y los pies de barro, era el imperio romano, hierro y barro mezclados. La piedra que destruyó la estatua era un reino diferente, dice Daniel, no construido por medios humanos, ni establecido sobre poderes humanos. Era el reino de Dios, diferente, distinto, espiritual, que había de llenar toda la tierra. Cuando Nabucodonosor oyó estas cosas, su asombro se volvió reverencia. Quiso adorar e inmediatamente reconoció que la sabiduría de Daniel no era de este mundo. Evidentemente el Dios de Daniel era completamente diferente a los dioses del imperio babilónico. Desafortunadamente, su embriaguez de poder no le permitió aprovechar este momento de lucidez. Lo que permanentemente llenaba la mente de Nabucodonosor era su propia grandeza y sus propios intereses. No había espacio en su mundo egoísta para un Dios que gobernara soberanamente toda la creación. Daniel, por su parte, no demandó la muerte de todos los sabios y hechiceros de Babilonia. Tampoco exigió Daniel que quedara constancia de que todos eran falsos y diabólicos. Él sabía que la conciencia de que existe un Dios en el cielo que pone reyes y quita reyes y cambia las edades y que de manera misteriosa lleva a cabo sus proyectos es bien difícil de formar en el corazón de los humanos. Él sabía que solo manteniendo su fe y demostrándola Él sabía que solo manteniendo su fe y demostrándola concretamente por medio de sus hechos podía hacer una diferencia. Así también nosotros, en nuestros días, tiempos de turbulencia e incertidumbre en los que vivimos, así también nosotros, los creyentes, necesitamos seguir el ejemplo de Daniel. Es con nuestra visión de fe y es con nuestros actos concretos en respuesta a esa visión de fe que podemos marcar una diferencia. Únicamente así. Sigamos pues el ejemplo de este gran personaje, este joven en aquel entonces de la Biblia. Muchas gracias por haber visto este video. Si usted lo está viendo en YouTube, pues suscríbase. Si no, dale un like, compártalo, porque compartiendo pasamos la voz, pasamos el mensaje, ayudamos a otros a conocer al Dios que es de verdad.